Los 4 jinetes del Apocalipsis son símbolos originados a raíz de la descripción de Juan en el libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. En el capítulo 6 de la Revelación de San Juan se describe cómo el Cordero de Dios tiene un libro que contiene 7 sellos. Estos dan inicio al periodo de tribulación en la tierra. El Cordero de Dios o Jesucristo abre los primeros 4 sellos para iniciar la liberación de los caballos con los jinetes del Apocalipsis. Cada jinete cabalga sobre un caballo diferente. El primer jinete lo hace sobre uno blanco que simboliza la conquista, el segundo es rojo y describe a la guerra, el tercero es negro y representa el hambre, y el cuarto es pálido con el significado de la muerte. Desde su aparición, los jinetes han sido llamados por diferentes nombres, sin embargo, los 4 jinetes mantienen el mismo significado y son vistos como símbolos de conquista. La tradición dice que los 4 jinetes del Apocalipsis fueron liberados del cielo para que el hombre conociera los juicios apocalípticos a los cuales se enfrentaría la raza humana en la tierra. Primer jinete, el caballo blanco de la conquista y la victoria. La mención en el Apocalipsis asociada a este jinete es la siguiente: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Luego de abrir el primer sello, el jinete que se observó estaba sobre un caballo blanco con un arco y una corona. Para la gran mayoría de las personas, el jinete del caballo blanco es asociado a la conquista o la victoria. Sin embargo, para Ireneo de León, conocido como San Ireneo, un influyente teólogo cristiano del siglo II, el primer jinete era Cristo. Esta teoría fue apoyada y descrita en el Apocalipsis. Por otra parte, creencias opuestas a Ireneo de León señalaban que el jinete del caballo blanco no era Jesucristo y no se trataba del Apocalipsis. Muchos historiadores de la época consideraban que era imposible que Jesucristo abriera los sellos y también fuera parte de estos. Las interpretaciones en torno al jinete blanco varían según las creencias y culturas, ya que algunas corrientes señalan que el jinete del caballo blanco era un anticristo y otros aseguran que respondía al nombre de pestilencia. Finalmente, para la mayoría de los creyentes el jinete del caballo blanco significa la esperanza, ya que ha sido capaz de triunfar ante cualquier adversidad. Se le considera vencedor de todas las batallas, el que siempre acompaña al hombre y lo impulsa a ser mejor cada día. Segundo jinete, el caballo rojo de la guerra. En el siguiente fragmento del Apocalipsis puede encontrarse la referencia al caballo rojo, y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. El segundo jinete que apareció en los sellos fue de color rojo y simboliza la guerra, derramamiento de sangre, revolución y asesinatos de un pueblo enfrentado entre sí. De los 4 jinetes del Apocalipsis, el segundo es el más recordado. En su aparición, el jinete rojo sostenía una gran espada en el aire como símbolo de guerra. Existen otras teorías relacionadas con este jinete, pues ciertas corrientes señalan que puede representar la persecución de los cristianos. Si se estudia el significado del color rojo, encontramos que en el Antiguo Testamento representaba la sangre derramada por la violencia o por un sacrificio. El jinete rojo ha sido asociado con la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como con todas las batallas que se han librado durante la historia del hombre. También se dice que este jinete cabalga entre los seres humanos para que peleen y se asesinen entre ellos por conflictos individuales. El mundo ha vivido diversos derramamientos de sangre a lo largo de la historia, y la tradición cristiana indica que el jinete rojo cabalgará en una última guerra y llegará el fin de la humanidad. Tercer jinete, el caballo negro y la hambruna. Así describe el Apocalipsis la llegada del tercer jinete, y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 medidas de trigo por 1 denario, y 6 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino ni el aceite. Este jinete representa la llegada de la hambruna. A diferencia de los anteriores, el tercer jinete negro es el único que ha pronunciado unas palabras. Dice a Juan: 2 medidas de trigo por 1 denario, y 6 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino ni el aceite. En este sentido, se decía que el precio del trigo y la cebada era muy alto y con un día de empleo no se lograba alimentar a una familia, ya que los antiguos trabajadores ganaban solo 1 denario. Aceite y vino.
Varias teorías giran en torno a la mención del aceite y el vino por parte del jinete del caballo negro. Una de estas indica que se refiere a que el hombre no necesita de estos elementos para vivir. Según otra de las explicaciones, se refiere a que el aceite y el vino solo son utilizados por los cristianos en sus sacramentos. A pesar de que el jinete negro es reconocido como símbolo de la hambruna, algunos consideran que sostiene las llamadas balanzas de la justicia y lo llaman el Señor dador de ley. Sin embargo, en la Biblia el negro representa el hambre y la escasez de alimentos, lo que trae consigo la llegada de la guerra. Por esta razón, la tradición cristiana estima que la hambruna dará paso al gobierno del anticristo. Cuarto jinete, el caballo pálido y la muerte. La llegada del último jinete del Apocalipsis es narrada de esta forma, y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades lo seguía, y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es el único jinete que trajo su nombre explícito. El cuarto jinete de la muerte presenta un color pálido que se describía como clomos o, en la lengua griega original, koiné. Sin embargo, muchas interpretaciones lo pueden presentar como un caballo de color verde, amarillo, gris o del color de un cadáver. El jinete de la muerte es considerado por la Biblia como uno de los más poderosos, porque de la muerte nadie puede escapar y porque se trata de uno de los dioses más antiguos. En su aparición no mostró ningún objeto, solo lo seguía Hades, quien tenía la boca abierta y recibía a los muertos. Hades es conocido como el dios de los muertos, pero en algunos casos es asociado con el infierno. Por otra parte, en la Biblia se asocia con un lugar sagrado en donde se sepultan a todos los muertos para descansar en la eternidad. También existen relatos que señalan que el cuarto jinete tenía la misión de acabar con toda la vida en el Imperio Romano bajo los 4 preceptos del hambre, la pestilencia, la espada y las bestias salvajes.